Mi novia se burló diciéndome que su marido del trabajo era más atento que yo, así que le envié una tarjeta de agradecimiento con un cupón de $60 y terminé provocando un caos que llegó directamente a recursos humanos. Me llamo Ethan Wesley, tengo 29 años y trabajo en adquisiciones en STK de Nealt, un gran sistema hospitalario. Mi trabajo consiste en analizar contratos, evaluar proveedores y detectar patrones y señales de alerta. Soy bueno en eso. O al menos lo soy cuando no se trata de mi propia vida personal. Vanessa Blackett y yo llevábamos 3 años juntos. Ella tenía 26 y era ambiciosa, inteligente y con un carisma que, al principio, me encantaba. Vivíamos en mi departamento desde hacía un año, lo había comprado antes de conocerla y yo había cubierto toda la cuota inicial. Durante los primeros 2 años todo fluyó, escapadas los fines de semana, cenas tranquilas, reuniones familiares en las que fingíamos interés por historias aburridas, éramos felices. Pero todo empezó a cambiar hace unos 8 meses, cuando Vanessa fue ascendida a jefa de acceso a pacientes en uno de los hospitales más grandes del sistema. Era un puesto de mucho peso, con políticas corporativas rígidas y un entorno competitivo. Me sentí orgulloso, de verdad. Salimos a celebrarlo, brindamos, reímos. No imaginaba que ese sería el punto de quiebre. Ahí apareció un nombre nuevo en nuestras conversaciones, Derek. Al principio, solo era parte de su día a día. Es normal cuando uno cambia de trabajo, conoces nuevas personas y hablas de ellas. Pero con Vanessa, Derek empezó a ser tema constante. Derek dijo que mi propuesta es brillante. Derek nos llevó a comer al muelle. Derek dijo que mi presentación fue la mejor que ha visto en años. Él era su jefe, un hombre de unos 40 años, bien vestido, de esos que parecen vivir en modo conferencia de negocios permanente. No soy un novio controlador, pero algo en la frecuencia y la forma en que hablaba de él me hizo ruido. Unos meses después empezaron las bromas de mal gusto, mi esposo del trabajo me trajo café otra vez, Derek y yo estamos súper sincronizados, terminamos las frases del otro, él sí me entiende. Una noche, mientras veíamos una serie, ella se reía sin parar mirando su celular. Ya no podía fingir que no pasaba nada. Oye, esto del esposo del trabajo, ya está pasando un poco de la raya. ¿Es tu jefe?, le dije. Ella rodó los ojos y me contestó como si yo fuera un tonto. No seas celoso, Ethan. Es una broma. Es networking. No lo entenderías. Sí lo entiendo. Y también sé reconocer cuando algo cruza la línea. Pero quise ser el novio relajado. Le di espacio. Confié. Grave error. Los mensajes nocturnos se hicieron costumbre. Nos acostábamos y ella seguía pegada al teléfono, escribiendo y sonriendo. Es solo trabajo, decía. Y poco a poco, nuestra relación pasó a segundo plano. Las cenas se cancelaban porque Derek necesita que me quede hasta tarde con el equipo. Los fines de semana se borraban de la agenda porque el retiro estratégico es clave y mi aporte es esencial. Todas frases de ella. No esperaba ser su prioridad absoluta, pero sí alguien con quien compartiera su vida, no un mueble que pagaba la mitad de las cuentas. Me repetía que estaba exagerando, que debía apoyar sus ambiciones. Pero mi instinto, el mismo que me hace detectar riesgos profesionales, me gritaba que todo se estaba desmoronando. Y llegó la cena. La noche que lo cambió todo. Había reservado con 3 semanas de anticipación en un restaurante chino que ella quería probar hacía meses. Un lugar caro, elegante, muy solicitado. Quería tener una noche tranquila, reconectarnos. Nos sentamos, pedimos bebidas y pensé, quizás esta sea la oportunidad de retomar lo que teníamos. Pero a los 5 minutos ya estaba pegada al teléfono, riendo y escribiendo. ¿Buen día en el trabajo?, pregunté, fingiendo calma. Increíble, contestó sin levantar la vista. Derek aprobó mi presupuesto para el próximo proyecto y me compró almuerzo otra vez. Es el mejor. Tomé un sorbo de mi bebida, intentando mantener la compostura. Ella dejó el celular, me miró directamente y con una sonrisa presumida dijo la frase que selló nuestro final. Mi esposo del trabajo me compra el almuerzo todos los días. Deberías aprender de él. Se rió. Como si fuera gracioso. Como si esperara que yo también lo encontrara divertido. Pero no me reí. No dije nada. Me quedé mirándola en silencio. Y en ese instante, todo se alineó en mi cabeza, las señales ignoradas, las bromas, las excusas, la distancia. No hubo gritos. No hubo escena. En mi interior, algo simplemente se apagó. Esta relación había terminado. Había terminado hacía meses. No lo había aceptado todavía. Así que simplemente sonreí y respondí. Tienes razón, dije. Es muy generoso de su parte. Debería agradecerle. Su sonrisa confiada titubeó por un segundo. ¿Qué? No seas raro. No, hablo en serio.
Es bueno saber que alguien se preocupa por ti en el trabajo. Yo también puedo hacer mi parte. El resto de la cena transcurrió en silencio. Ella volvió a concentrarse en su teléfono, mientras yo comía y empezaba a trazar un plan en mi cabeza. Cuando regresamos a casa, Vanessa fue directamente al dormitorio. Yo, en cambio, encendí mi laptop y comencé a trabajar. Solo necesité 10 minutos. Lo primero fue encontrar el nombre completo de Derek. Bastó con revisar el perfil de Vanessa en LinkedIn, Derek Klein. Después, localicé el perfil público de Facebook de su esposa. Estaba repleto de fotos familiares, 2 hijos en un bote, vacaciones en los Hamptons, cenas de aniversario en elegantes restaurantes. No tenía ninguna configuración de privacidad, mostraba toda su vida al mundo, sin sospechar que su esposo estaba jugando a tener una segunda vida con su subordinada. La parte más importante fue el código de conducta de la empresa. Vanessa trabajaba en un gran sistema hospitalario, de esos antiguos, bien establecidos y obsesionados con evitar demandas y proteger su reputación. Estas organizaciones publican sus políticas de gobernanza corporativa en línea, así que descargué el PDF de 80 páginas y fui directo a la sección sobre relaciones laborales. Y ahí estaba, claro, directo y contundente. Cualquier relación romántica o personal entre un gerente y un subordinado directo representa un conflicto de interés crítico y está estrictamente prohibida. Incluso la apariencia de tal relación puede resultar en una investigación inmediata y medidas disciplinarias, incluyendo la terminación del empleo. Los gerentes tienen prohibido proporcionar o recibir regalos personales excesivos, beneficios o trato preferencial de sus subordinados directos, ya que esto genera violaciones éticas y posibles responsabilidades legales para la organización. Me recosté en la silla y contemplé la pantalla. Tenía exactamente lo que necesitaba. Entonces decidí hacer algo mezquino. Entré a Amazon y compré una tarjeta de regalo DoorDash de $60. Busqué la tarjeta de agradecimiento más sobria y profesional posible, color crema, con un borde sencillo, de esas que una tía enviaría después de que la ayudas a mudarse. Pagué envío prioritario para recibirla al día siguiente. Cuando llegó, me senté en la mesa del comedor y con mi mejor letra, escribí: Estimado Derek, le envío un pequeño pero sincero agradecimiento por todo el apoyo que le ha brindado a mi novia Vanessa. Ella habla de usted todo el tiempo, especialmente de cómo ha sido tan amable al invitarle al almuerzo casi todos los días esta semana. Gracias por cuidar tan bien de ella. Atentamente, Ethan Wesley. Puse la tarjeta de regalo dentro, dirigí el sobre al señor Derek Klein, asistente de gerencia del Departamento de Admisión de Pacientes en STK de Nealt, le coloqué un sello y la dejé en el buzón de la esquina. El resto de la semana transcurrió con aparente normalidad. Mantener la distancia fue fácil, Vanessa ni siquiera lo notó. Estaba demasiado ocupada escribiéndole a Derek, quedándose hasta tarde en reuniones estratégicas y organizando sus próximos proyectos. Yo revisaba cotizaciones de proveedores, llegaba a casa, cocinaba, veía televisión, y esperaba. Viernes, 2 de la tarde. Estoy en mi escritorio cerrando una comparación de precios para una orden de capital. Mi teléfono vibra, llamada perdida de Vanessa. Vibra otra vez. Y otra. Luego comienzan a llegar mensajes en cascada. Ethan, ¿qué hiciste? No estoy bromeando. Derek está en una reunión con recursos humanos. Me llamaron a mí también. Tienen tu tarjeta. Llámame ya. Leí cada mensaje conteniendo la sonrisa. Silencié el teléfono y lo dejé boca abajo. Respondí con calma. Estoy en una reunión intensa. No puedo hablar. ¿Qué pasa? Y no volví a mirarlo el resto del día. Terminé mis tareas, revisé cálculos, envié el paquete de comparación a mi jefe y cerré sesión exactamente a las 5 de la tarde. Conduje a casa escuchando un podcast sobre historia económica, hablaban de la burbuja de los tulipanes en Holanda. Fascinante. Me sentía tranquilo, como si por fin hubiera hecho lo que debía hacer meses atrás. Cuando llegué al estacionamiento, el sedán de Vanessa, el mismo préstamo que cometí el error de confirmar, estaba aparcado torcido, cruzando la línea. Había llegado con prisa. Entré por la puerta principal y la encontré en el salón, todavía con su uniforme impecable, blazer, tacones, el peinado perfecto, pero la cara pálida, manchada por el llanto. Al verme, explotó. Ethan, ¿qué hiciste? Gritó con tanta fuerza que probablemente algún vecino pensó en llamar a la policía. Cerré la puerta con calma, colgué mi chaqueta y la miré. Hola, amor. ¿Día difícil? No me salgas con día difícil. Su voz temblaba. Me llamaron a una reunión de emergencia con recursos humanos. Estaba Derek, la jefa de RRHH y 2 abogados en videollamada. 2 abogados, Ethan. Vaya, suena grave. ¿Tenían la tarjeta? Tu tarjeta de agradecimiento con un código de regalo. ¿Por qué hiciste eso?
Dejé las llaves sobre el mostrador, abrí la nevera, saqué una bebida y me encogí de hombros. Solo hice lo que me dijiste. Te burlaste de mí porque él siempre te compra el almuerzo. Quise agradecerle, nada más. Ser educado. Dar un paso al frente, como dijiste. Tonto, gritó con tanta rabia que la voz le quebró. Todo ese aire de ejecutiva controlada desapareció. No se hace eso. No se deja evidencia escrita. Él es mi jefe. Está en contra de las políticas de la empresa. Ellos creen que hay algo entre nosotros. La miré en silencio unos segundos. ¿Y lo hay? Pregunté. Se quedó paralizada. La sangre desapareció de su rostro. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Has estado presumiendo a tu esposo de trabajo en mi cara, burlándote de mí por no estar a la altura. Parecías tan orgullosa de eso que pensé que debía agradecerle formalmente por su generosidad. ¿Cuál es el problema? Hice una pausa. A menos, claro, que esa generosidad fuera algo que ustedes dos debían haber mantenido oculto. No pudo responder. Ni siquiera encontraba las palabras. Sus manos temblaban como si tratara de contener una avalancha que ya no podía detener. Lo hiciste a propósito, escupió con la voz quebrada. Estás intentando destruir mi carrera. Respiré hondo antes de responderle, sin subir la voz, sin titubear. No, Vanessa. Tú hiciste esto. Fueron ustedes quienes rompieron las normas de la empresa. Fueron ustedes quienes le faltaron el respeto a nuestra relación. Yo solo encendí la luz para que todos vieran lo que estaba pasando. Nada más. Por un instante, quedó paralizada, como si mi respuesta hubiera desarmado la narrativa que tanto había ensayado en su cabeza. Vi en su rostro cómo la rabia se desmoronaba lentamente, reemplazada primero por sorpresa, luego por una especie de terror frío y finalmente por desesperación. Como si apenas en ese momento entendiera que no había vuelta atrás. Ethan, su voz se quebró al pronunciar mi nombre, tienes que arreglar esto. Se acercó un paso, alzando las manos. Por favor. Llama a recursos humanos, diles que todo fue un malentendido. Que lo interpretaste mal, que no fue nada. Diles que soy inocente, por favor. Me suspendieron. ¿Suspendida? Dije, arqueando una ceja, con un tono que ni siquiera intenté suavizar. Vaya, parece que la empresa sí se toma en serio las violaciones de sus políticas internas. No entiendes. Casi gritó, y vi cómo sus ojos empezaban a llenarse de lágrimas nerviosas. Están revisando absolutamente todo, cada correo, cada mensaje, cada reunión. Llamaron a la esposa de Derek. ¿Entiendes lo que hiciste? Esto puede arruinarme la vida. Tomé mi vaso, lo dejé con calma sobre la mesa y la miré directamente, sin pestañear. No. Yo no hice nada. No voy a mentirle al departamento legal de una corporación para salvarte. Tomaste tus decisiones y ahora tendrás que asumir las consecuencias. Pasé junto a ella sin detenerme. Podía sentir su respiración agitada detrás de mí mientras abría el armario del pasillo y sacaba su maleta grande, esa que siempre llevaba cuando hacía viajes largos con sus amigas o cuando iba a visitar a su familia. La arrastré hasta el centro de la sala. El golpe seco de las ruedas contra el piso resonó como una sentencia. ¿Qué estás haciendo? Preguntó con incredulidad. Necesitas empacar. ¿Te vas esta noche? ¿Qué? ¿Estás loco? Esta también es mi casa. No, Vanessa. Este es mi apartamento. Así que sí, puedo pedirte que te vayas. Y eso es lo que estoy haciendo. No puedes echarme así, vivo aquí. Sí, puedo. No eres inquilina, eres una invitada. Y como anfitrión, te estoy pidiendo que abandones el lugar esta misma noche. Ahí explotó. Gritó como si estuviera frente a un jurado que tenía que convencer. Me llamó manipulador, controlador, egoísta, celoso. Dijo que yo era el verdadero problema. Que ella no había hecho nada malo. Que la estaba destruyendo. Cada frase salía como un dardo cargado de rabia y desesperación. No la interrumpí ni una sola vez. Me quedé firme, con los brazos cruzados, esperando a que su discurso se agotara por sí solo. Pasaron casi 20 minutos hasta que finalmente se quedó sin voz. Fue entonces cuando hablé. Tienes dos opciones. Empacas ahora mismo y te vas voluntariamente, o llamo a la policía para que te escolten fuera. Tú eliges. Se quedó en silencio unos segundos, con el rostro desencajado, tratando de procesar que no estaba bromeando. No tengo a dónde ir, susurró. Llama a Samantha. Mantuve mi tono neutro. Ella ha estado apoyando toda esta historia desde el principio. Estoy seguro de que te recibirá en su casa. Pero aquí no te vas a quedar. Esto es una locura. Estás completamente fuera de ti. Igual te vas, contesté sin levantar la voz. 30 minutos más tarde, Samantha llegó en un Tesla blanco, con expresión de odio perfectamente calculada, como si yo fuera un villano de manual. Ni siquiera intenté defenderme ni explicarle nada.
Ayudé a cargar 2 maletas en el maletero y cerré la puerta detrás de ellas. Luego aseguré la cerradura y me dejé caer en el sofá. El silencio que llenó la sala no fue incómodo, fue liberador. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar con tranquilidad en mi propio hogar. A la mañana siguiente, mi teléfono parecía una bomba de notificaciones. 20 llamadas perdidas. 43 mensajes. La mayoría de Vanessa, algunos de Samantha y unos cuantos de números que no reconocía. No respondí ninguno. Preparé café, abrí la puerta del balcón y me senté a observar cómo el sol subía sobre la ciudad. No había mensajes de Derek, ni llamadas de última hora, ni tensión constante por estar junto a alguien que no respetaba ni mi espacio ni mi dignidad. El lunes por la mañana, el teléfono volvió a sonar. Un número desconocido. ¿Ethan Wesley? Sí, él habla. Buenos días. Soy Rachel, del Departamento de Recursos Humanos de ST Cadeneal. Lo llamo en relación a una situación que involucra a su pareja, Vanessa Tate. ¿Es pareja? Aclaré con naturalidad. Terminamos anoche. Entiendo. Su tono se volvió formal y meticuloso. No estamos solicitando su participación en nuestra investigación interna. Sin embargo, recibimos su correspondencia dirigida al señor Derek Klein y necesitamos confirmar algunos detalles para nuestros registros. ¿Usted envió voluntariamente la tarjeta y la tarjeta de regalo? Sí. ¿Estaba al tanto de que la señorita Tate y el señor Klein tenían una relación profesional? Sí. Ella misma me lo dijo. Incluso solía referirse a él como su esposo del trabajo y contaba que él le compraba almuerzo con frecuencia. Se escuchó el tecleo incesante al otro lado de la línea. ¿Sospechaba de una relación romántica? No podría asegurarlo, pero su relación claramente cruzaba los límites de lo apropiado. Perfecto, dijo finalmente. Muchas gracias por su tiempo, señor Wesley. Esta llamada fue solo para confirmar la procedencia de la correspondencia. No tiene obligación de aportar más información. Entendido. Que tenga buen día. Colgué y sonreí por primera vez en mucho tiempo. No necesitaba intervenir más. Ellos estaban armando su propio caso, y yo ya había puesto la última pieza que faltaba. 2 días después, un martes por la tarde, recibí un mensaje de un número desconocido. Soy Jonathan Blake, el padre de Vanessa. Necesitamos hablar. Llámame de inmediato. Había visto a ese hombre apenas 3 veces en 3 años. Jonathan era un abogado municipal prepotente, de esos que viven repitiendo el nombre de su universidad de derecho como si fuera un título nobiliario. Desde el primer día me había dejado claro que, a sus ojos, yo no era suficiente para su hija. Quería que ella se casara con un abogado o un médico, alguien con verdadero prestigio. No lo llamé. Respondí con un mensaje breve y seco. No estoy interesado en hablar. Que tenga un buen día. Llamó 4 veces más. No contesté. 1 hora después, recibí un correo desde su dirección institucional. Tenía membrete oficial y un tono tan inflado que casi me dio risa. Señor Wesley, usted ha generado una situación insostenible para mi hija con sus acciones imprudentes y malintencionadas. Su interferencia en su entorno laboral constituye acoso y ha provocado daños significativos a su carrera y reputación. Le exigimos que contacte de inmediato a ST Cadeneal y retire su correspondencia. De no hacerlo, iniciaremos acciones legales. Esperamos su respuesta en un plazo de 48 horas. Atentamente. Jonathan Blake, esquina. Leí el correo 2 veces. No sentí miedo ni enojo. Lo reenvié directamente a Michael, un amigo de la universidad que ahora trabajaba como abogado especializado en disputas corporativas y laborales. Un tipo brillante, directo, y que además me debía un favor desde la vez que lo ayudé a mudarse el verano pasado. Por primera vez en todo ese desastre, sentí que la historia ya no me estaba arrastrando, yo la estaba controlando. Llamé a Michael sin pensarlo demasiado. Necesito tu consejo, y tal vez representación legal, le dije apenas atendió. ¿Qué hiciste ahora?, preguntó con ese tono entre divertido y preocupado. Envié una tarjeta de agradecimiento. Hubo un breve silencio, seguido de una carcajada sonora. No puede ser. Cuéntame todo desde el principio. Le relaté la situación con calma, cada detalle, y al terminar, Michael todavía seguía riéndose. Hermano, esto es lo más petty y brillante que he escuchado en meses. Y, legalmente hablando, no hiciste nada malo, dijo aún divertido. Lo que hiciste no es acoso. Es simplemente dejar constancia de hechos. Si la relación entre Vanessa y Derek era inapropiada, eso recae sobre ellos, no sobre ti. Lo del padre es puro teatro. Eso mismo pensé, respondí, un poco más tranquilo. No respondas directamente a ese tipo. Déjame manejarlo. 2 días después, Michael me envió un borrador de la carta de respuesta. Era una obra maestra.
Básicamente decía que los problemas laborales de la señorita Tate son consecuencia directa de su propia conducta y de las políticas de su empresa. Mi cliente únicamente envió una nota de agradecimiento educada y basada en hechos. Si ese mensaje generó problemas, fue porque el comportamiento que mencionaba era, en efecto, inapropiado. Cualquier amenaza posterior será considerada acoso y se solicitarán sanciones formales contra su oficina. Michael envió la carta por correo certificado a la oficina de Jonathan Blake. Y desde entonces, silencio total. Nada más por esa vía. Pero la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. Una semana después de haber sacado a Vanessa de mi casa, empezaron a llegar mensajes a mi Facebook. Gente que apenas conocía, amigas suyas de la universidad, compañeras de trabajo, primos lejanos. Todos me decían lo mismo, que yo había arruinado su vida, que era un tipo cruel, celoso, controlador. Que me debería dar vergüenza. No respondí a ninguno. Los bloqueé a todos, uno por uno. La única que recibió una respuesta mía fue Samantha, su mejor amiga, la misma que vino a recogerla la noche en que se fue. Su mensaje fue directo: eres un cobarde y un narcisista. Vanessa está destrozada por tu culpa. Derek solo fue un buen mentor y tú lo tergiversaste todo por tus inseguridades. Ella merece algo mejor. Me quedé mirando la pantalla unos segundos y luego escribí: Derek es un hombre casado de 40 años que todos los días compraba almuerzos para su subordinada de 26 y aceptaba que ella lo llamara su esposo de trabajo. Si eso es mentoría, entonces yo soy el papa. Lo envié, la bloqueé, y seguí con mi vida. Los mensajes de sus aliados continuaron por unos días más, pero desaparecieron igual de rápido. Supongo que Vanessa les dijo que dejaran de meterse, o simplemente entendieron que no iba a morder el anzuelo. Pero mientras el ruido mediático bajaba, el desastre financiero empezaba a subir. El dichoso auto. Aquel sedán de lujo que firmé como CEO deudor, como un tonto. 2 semanas después de la ruptura recibí la llamada de la concesionaria. Vanessa había dejado de pagar. Como CEO firmante, ahora era mi problema. Fue la primera vez que hablamos desde que se fue. No hiciste tu pago del auto, le dije. No tengo trabajo, Ethan. En caso de que lo hayas olvidado, destruiste mi carrera, respondió con ese tono que siempre usaba cuando quería culparme de todo. No es mi responsabilidad. Tienes 48 horas para pagar o reporto el vehículo para una recuperación voluntaria. No pagó. Llamé a la financiera, di la ubicación del auto en el edificio de Samantha y autoricé la recuperación. 3 días después, una grúa lo remolcó. Ella me llamó gritando que yo le había robado el auto. No es tu auto. Es del banco. Dejaste de pagar. Así funcionan los préstamos, le respondí antes de que me colgara. Una semana después, llegó un nuevo correo de Jonathan. Más absurdo que el anterior. Señor Wesley, su constante acoso hacia mi hija ha escalado a robo y sabotaje financiero. Ha sustraído su vehículo y destruido su medio de subsistencia. Exigimos $25,000 en compensación y la devolución inmediata del automóvil o iniciaremos acciones legales. Le reenvié el correo a Michael. Me llamó riendo a carcajadas. Este tipo es un tonto o está desesperado. No puedes robar un coche que ha sido legalmente recuperado por falta de pago. ¿$25,000? ¿Por qué? ¿Por sus lágrimas? Ironizó. Su respuesta fue tan contundente como elegante. Explicó que yo no tenía ninguna obligación legal de cubrir los pagos de Vanessa, que la recuperación voluntaria es una práctica financiera legítima y que cualquier intento de demanda sería desechado de inmediato, con posibles sanciones por presentar un reclamo frívolo. También lo envió por correo certificado. No volvimos a saber de Jonathan Blake. Por un momento pensé que todo había terminado. Vanessa estaba fuera de mi vida, las amenazas legales se habían esfumado y mi rutina comenzaba a volver a la normalidad. Limpié a fondo el departamento, vendí muebles que habíamos comprado juntos y los reemplacé por cosas que sí representaban mi estilo. Incluso empecé a salir de nuevo. Nada serio. Solo algunas citas casuales. Pero Vanessa todavía tenía una última jugada guardada. Era un sábado por la mañana, casi 3 semanas después de la ruptura. Estaba preparando el desayuno, huevos revueltos, tocino, pan tostado, mientras esperaba a Chris para ver el partido. De repente, golpes fuertes en la puerta. Me acerqué y miré por la mirilla. Un oficial de policía. El corazón se me fue al suelo. ¿Puedo ayudarlo, oficial? Pregunté al abrir. ¿Es usted Ethan Wesley? Asentí. Estoy aquí para realizar un acompañamiento civil. La señorita Vanessa Tate ha solicitado recuperar sus pertenencias personales. Tiene temor de que usted no le permita el acceso. Miré por encima de su hombro. Ahí estaba ella, sonriendo con autosuficiencia, y a su lado, Jonathan, con cara de quien viene a cobrar hasta el alma.
Habían planeado esto para forzar un enfrentamiento, usando a la policía como herramienta de presión. Pero yo ya estaba listo para esa jugada. Por supuesto, oficial, no hay ningún problema, dije con tono sereno. De hecho, sus cosas están embaladas y listas desde hace semanas. Ella simplemente nunca coordinó una fecha para venir a buscarlas. Abrí la puerta por completo. Frente al oficial, perfectamente apiladas en el recibidor, estaban las 12 cajas de cartón selladas y etiquetadas con todo lo que le pertenecía. Cada una organizada al milímetro. Había pasado un fin de semana entero, casi sin dormir, revisando cada rincón del departamento con la precisión de alguien que no quería dejar cabos sueltos. Fui habitación por habitación, revisando cada cajón, armario y estante, asegurándome de reunir absolutamente todo lo que le pertenecía. Clasifiqué cada cosa: ropa, zapatos, papeles, utensilios, adornos, pequeños electrodomésticos que había traído. Incluso guardé cosas de las que no estaba completamente seguro si eran suyas, solo para que después no tuviera excusas para regresar. Llené cajas numeradas, cerradas y apiladas junto a la entrada, listas para que no quedara ni una sola duda. Cuando el oficial llegó, miró primero las cajas perfectamente alineadas, luego a mí y finalmente a Vanessa. Frunció un poco el ceño, como si estuviera analizando en segundos la escena completa. Señorita, dijo con un tono profesional y completamente neutral, puede pasar a retirar sus pertenencias. La expresión de Vanessa cambió en un instante. Esa mueca confiada que traía al llegar desapareció. Claramente, no era la reacción que esperaba. Ella quería que esto fuera un caos, irrumpir en mi casa, revolver mis cosas, acusarme de haberle escondido algo, dejarme como el villano frente a la autoridad. Había planeado el espectáculo, no un proceso organizado y limpio que le cerraba todas las salidas dramáticas. Pero, como siempre, no pudo quedarse quieta. Eso no es todo, dijo con la voz cargada de ese filo que conocía demasiado bien. Mis cosas más valiosas siguen ahí adentro. Está reteniéndolas. El oficial me miró nuevamente, esta vez con un gesto más inquisitivo, evaluando si era cierto o no. Oficial, respondí con calma, sin levantar la voz, cada cosa que le pertenece está en esas cajas. Fui extremadamente meticuloso. Incluso empaqué objetos que ni siquiera sabía si eran suyos, solo para evitar cualquier discusión posterior. «Está mintiendo», gritó Vanessa, alzando la voz como si buscara provocar al oficial. «Mi escritorio antiguo, el de mi abuela, está en el estudio. Es una reliquia familiar. Vale miles. Lo está escondiendo». Y ahí apareció su padre, Jonathan, dando un paso al frente como si estuviera entrando a una sala de audiencias. «Oficial», dijo con tono autoritario, «mi hija tiene toda la razón. Ese escritorio es una propiedad valiosa que pertenece a nuestra familia desde hace generaciones. Este hombre está reteniéndola injustamente y exigimos entrar a recuperarla ahora mismo». No me sorprendió. Lo había previsto. Ese era su as bajo la manga: inventar un objeto invaluable, hacer que sonara a un robo, intentar volcar al policía a su favor. Era una jugada típica de ellos, y yo me había preparado con la misma minuciosidad con la que empaqué cada caja. «Oficial», dije con tono controlado, ¿se refiere al escritorio de caoba de los años 20 que está en el estudio? «Sí», exclamó Vanessa con una mezcla de falsa indignación y dramatismo exagerado. «¿Mi escritorio? ¿El que yo compré en Oak and Iron resale en agosto de 2023? Solté sin alterar el tono. El silencio cayó como una losa. Saqué mi teléfono sin prisa, abrí mi correo y escribí «Antique Desk Receipt» en la barra de búsqueda. En segundos apareció la factura. Se la mostré al oficial. «Aquí está el comprobante», dije con claridad. «Recibo por $1.150, con mi nombre, mi tarjeta, comprado para este departamento. No es un heredado, no es de ella y no pertenece a su familia». El oficial leyó el recibo con atención. Su postura cambió por completo. Ya no tenía ninguna duda de lo que estaba viendo, un caso de expareja intentando manipular la situación. Me devolvió el teléfono y habló con voz firme y seca. «Señorita, esto es un asunto civil. Si hay una disputa sobre propiedad, eso lo resuelve un juez, no yo. No voy a alterar la paz por un escritorio. Mi trabajo aquí es garantizar que usted recoja sus pertenencias y se retire sin incidentes». Jonathan intentó retomar el control con la misma arrogancia de siempre. «Oficial, no creo que entienda con quién está hablando. Soy abogado y...». «Señor», lo interrumpió el oficial, esta vez con un tono cortante, «entiendo que es un ciudadano que debe permanecer en la vereda mientras su hija recoge sus cajas». El rostro de Jonathan se volvió rojo intenso, como si estuviera a punto de reventar. Pero no tenían salida. Ya no había argumento, ni espectáculo posible. Así que durante los siguientes 20 minutos me quedé en el marco de mi puerta,
con los brazos cruzados, observando cómo Vanessa y su padre, en silencio absoluto, cargaban caja tras caja en la parte trasera de su Mercedes. El oficial permaneció todo el tiempo en el mismo lugar, firme, atento, asegurándose de que nadie cruzara una línea. Cuando la última caja estuvo en el auto, Vanessa se giró lentamente, buscando un último golpe emocional, un cierre dramático que le devolviera algo de poder. «Vas a arrepentirte de esto por el resto de tu vida», Ethan escupió con rencor. La miré directo a los ojos, con la calma de alguien que ya no tiene nada que perder. «Ya me arrepiento de los últimos 3 años, Vanessa», respondí sin titubear. «Pero me siento mucho mejor con lo que viene». Asentí hacia el oficial en señal de agradecimiento. «Gracias por su tiempo, oficial». Él levantó 2 dedos a la gorra, con un gesto respetuoso. «Que tenga un buen día, señor». Cerré la puerta, pasé el pestillo, y entonces me reí. Me reí de verdad. Habían intentado arrinconarme, usar a la policía para pintarme como el villano y forzar una escena que me dejara mal parado. Pero la jugada les salió tan mal que terminaron cargando cajas de zapatos y ropa mientras un agente aseguraba que se comportaran. Me dejé caer en el sofá, abrí una bebida fría y encendí el partido en la televisión. Por primera vez en meses, sentí un silencio que no me pesaba. Los días posteriores fueron inquietantemente tranquilos, sin mensajes de Vanessa, sin indirectas en redes sociales de sus amigos, sin correos amenazantes de Jonathan. Era como si finalmente hubieran comprendido que no tenían ningún argumento legal ni emocional con el que presionarme. Aún así, la curiosidad me ganó. Quería saber cómo estaban asimilando su derrota silenciosa. Teníamos un amigo en común, Anthony, con quien a veces salía a tomar unas cervezas después del trabajo. Y gracias a él, poco a poco, me fui enterando de cómo el pequeño castillo de mentiras de Vanessa y su padre comenzaba a desmoronarse. Siempre había sido cordial con ambos, y aunque trató de mantenerse al margen cuando todo terminó, bastó una noche en un bar para que me contara la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Entre sorbos de cerveza, le pregunté directamente: «¿Qué tan grave es todo esto?». Anthony suspiró y negó con la cabeza con una expresión seria. «Es grave, muy grave», me dijo sin rodeos. El Departamento de Recursos Humanos de STK había lanzado una investigación a fondo. Revisaron cada correo, cada mensaje de texto y cada invitación de calendario entre Derek y Vanessa. Lo que encontraron no fue exactamente una prueba irrefutable de una relación física, pero sí bastó para demostrar un nivel de intimidad emocional y múltiples violaciones a la política de la empresa. Eso era más que suficiente para un despido inmediato. Derek fue el primero en caer. Lo echaron sin miramientos, sin indemnización, con sus cosas en una caja de cartón y escoltado por seguridad fuera del edificio. Cuando su esposa se enteró de todo, los almuerzos, los mensajes, los comentarios de esposa del trabajo, no dudó en presentar la demanda de divorcio en menos de una semana. Según Anthony, quien lo supo por los rumores internos de la oficina, el proceso fue devastador para él. Ella se quedó con la casa, el bote, la custodia principal de los hijos y prácticamente, con toda su estabilidad. Él terminó viviendo en un pequeño y deprimente departamento en alquiler, con un empleo de menor rango en otro sistema hospitalario. En pocas palabras, un colapso total de su carrera y su vida personal. Vanessa corrió con un destino parecido, aunque un poco más lento. A ella la despidieron 2 semanas después. La empresa estiró el proceso deliberadamente para que sintiera la presión. La razón oficial fue violación de políticas éticas y conducta inapropiada como empleada. Era el tipo de despido que no se borra fácilmente, aparece en los antecedentes laborales y cierra muchas puertas. Cuando la eché de mi casa, terminó viviendo con Samantha. Pero ese arreglo duró apenas 6 semanas. Vanessa se había acostumbrado a un estilo de vida que no podía sostener por sí sola, un apartamento cómodo, comidas fuera, gastos cubiertos, en pocas palabras, mi manera de vivir. Supuso ingenuamente que en casa de Samantha sería igual, sin pagar renta, sin preocuparse por la comida, esperando simplemente a que surgiera su próxima gran oportunidad. Pero Samantha tenía su propia vida y sus límites. Vanessa no pagaba un centavo, devoraba la despensa, no limpiaba y pasaba los días quejándose, que yo la había arruinado, que Derek la había traicionado, que todo era injusto. Hasta que Samantha perdió la paciencia. Le dio 2 semanas para marcharse. Vanessa la llamó mala amiga, la acusó de no apoyarla en un momento difícil, y Samantha simplemente la echó. Sin empleo, sin auto, por el embargo, y sin amigos dispuestos a cargar con ella, solo le quedó una opción: volver a casa de sus padres, al mismo pueblo que había pasado toda su juventud intentando dejar atrás. Anthony me contó que Jonathan estaba furioso. No por la infidelidad ni por el escándalo laboral, sino por la vergüenza pública. Su hija había sido despedida de un prestigioso sistema hospitalario por un problema ético, y sus maniobras legales no habían funcionado.
Sus amenazas fueron derribadas con frialdad por un abogado contractual, y su intento de intimidar a la policía resultó en un bochorno que dañó su reputación de abogado influyente. Hoy, Vanessa trabaja en la recepción de una clínica ortopédica local, exactamente el tipo de empleo que tenía recién egresada, contestando teléfonos, archivando documentos y ganando $15 por hora. Nada de cenas elegantes, ni almuerzos pagados, ni lujos financiados por alguien más. Todo se acabó. Mientras tanto, yo estoy bien. Mejor que bien, de hecho. Lo único que me golpeó un poco fue el impacto crediticio por el embargo del auto, mi puntaje bajó casi 90 puntos. Pero estoy en pleno proceso de disputa, presentando pruebas de que no tenía el vehículo en mi poder y que el consignatario incumplió. Michael, mi abogado, me advirtió que sería un camino largo y tedioso, pero que eventualmente ganaría. Es el precio de sacar a alguien tóxico de mi vida, y vale cada centavo. Vendí aquel tonto escritorio antiguo y obtuve $1,800, con los que pagué los honorarios legales de Michael. Luego me tomé un fin de semana largo en Colorado, acampando sin señal, rodeado de montañas y silencio. Fue ahí, en medio de la nada, cuando comprendí que había esquivado una bala enorme. Han pasado 6 meses desde que envié aquella tarjeta de agradecimiento y desde la cena en la que Vanessa me dijo que debía mejorar. Increíble lo que cambia la vida cuando dejas de aceptar faltas de respeto. No suelo pensar en ella ya. Me encontré con Anthony hace unas semanas y me puso al día sin que yo preguntara. Vanessa sigue en ese trabajo administrativo, viviendo con sus padres, amargada. Está en aplicaciones de citas, pero sin suerte, resulta que comenzar una conversación con mi ex arruinó mi vida no es el mejor gancho. Derek ya finalizó su divorcio. Su exesposa se quedó con todo, casa, bote, hijos y una cuantiosa pensión alimenticia. Él ahora trabaja en un hospital regional pequeño, con un salario mucho menor al que tenía. Nadie en el sector confía en él. Su LinkedIn está en privado. Y Jonathan Blake no ha vuelto a contactarme, imagino que aún anda lamiéndose las heridas de su ego en algún cóctel, contando historias que lo hagan sentir menos ridículo. En cambio, yo avancé. Llevo 5 meses saliendo con Sofía. Acabamos de regresar de un fin de semana en Asheville. Ella quería visitar unos jardines botánicos para un proyecto suyo. Pasamos todo el día recorriendo el lugar, y me explicaba cada detalle, las plantas, el diseño, cómo ciertos espacios transmitían armonía. Jamás pensé que la arquitectura del paisaje fuera tan compleja y fascinante. Lo del crédito sigue en trámite, pero Michael dice que el caso progresa. Tardará, sí, pero se resolverá. Y si algo he aprendido en todo esto, es que las cosas se pueden reconstruir desde cero cuando dejas de poner tu energía en quien no la merece. Algunas personas creen que el cierre llega con una disculpa. Para mí llegó el día en que ya no sentí la necesidad de escucharla. Ella quedó anclada en el pasado que destruyó, yo sigo caminando hacia adelante. No necesito venganza, ni explicaciones. Mi mejor respuesta fue seguir viviendo bien sin ella.